Le pregunto al licenciado José Antonio Reynoso, ¿todavía ese momento está vigente en todas sus estructuras en la República Dominicana o ciertamente se demanda una reforma al Código Laboral? Yo entiendo que las leyes no son estáticas, las leyes están en movimiento. Entiendo que el Código de Trabajo debe ser modificado, pero debe ser modificado en base al consenso entre empleador y trabajador. La parte que hacía alusión Luis Paula sobre asuntos de los vocales, entiendo que es algo obsoleto, porque los vocales, tal y como está consagrado en el Código de Trabajo, son entes principales en la audiencia. Si los vocales no van, no hay audiencia laboral. Muchas veces se entorpece lo que es la gestión judicial porque los vocales no están presentes. ¿Ni hay una penalización para esos vocales por incumplir a sus funciones? El código no lo prevé. No lo prevé. Desgraciadamente es así. En los países desarrollados, y se planteó eso en el seno de la modificación, es que se cree lo que se llama un juez conciliador. Que el juez solamente conozca la conciliación en materia laboral. Por ejemplo, como está establecido en el Código de Trabajo, el juez que conoce la conciliación es el juez que conoce la producción y discusión de la prueba. Muchas veces es frustratorio que un juez no llegue a una conciliación y tenga que ver en las caras a las partes. En los países desarrollados no es así. Hay un juez que solamente está para conciliar y cuando no puede conciliar lo manda a otro juez. Mira, yo no pude. Entonces, la comisión planteó eso, que se cree un tribunal conciliatorio. Antes la conciliación la manejaba el Ministerio de Trabajo y dio muchos resultados. Yo entiendo que puede volver al Ministerio de Trabajo y así agiliza los procesos. De manera administrativa que el Ministerio de Trabajo, como lo conocía antes, conozca de las conciliaciones y así le allana el camino a los tribunales. Y vemos que se viabilice más. Usted me hacía una pregunta y me dice que si el Estado en aquella época se considera como ahora, ¿verdad? Yo le digo que no, que las cosas han cambiado. Y como ciudadano le puedo decir que entiendo que en lo que tiene que ver con el artículo 17 debe modificarse el código. Este artículo dice que el menor que tiene 16 años es mayor de edad para formalizar un contrato de trabajo. En la mayoría de las legislaciones y en la legislación nuestra, la mayoría de edad se adquiere a partir de los 18 años. Pues es inconstitucional entonces ese artículo. Debiera ser inconstitucional. O sea, es inconstitucional que no se haya declarado es otra cosa, pero lo es, de hecho y de derecho. Yo creo que las partes en conflicto deben plantear la situación, modificar ese artículo. ¿Por qué? Porque le da posibilidad a ciertos empleadores inescrupulosos que vulneren los derechos de los menores. Tal y como está planteando en el Código de Trabajo, si el menor tiene 14 años hacia abajo, puede trabajar, pero con un permiso expreso del ministro de Trabajo y solamente para la ciencia, el arte o la cultura. Es decir, hay un espectáculo aquí, un teatro, o en la televisión, una película, puede trabajar y nunca de noche. De 14 a 16, con un permiso expreso de sus padres, padre y madre. Si no está el padre, la madre, sino quien tenga entonces la tutoría de ese menor. Y si nadie la tiene, entonces con un permiso del juez de paz. Pero siempre y cuando haciéndole un análisis a ese menor de que está apto para realizar ese trabajo. Después de 16 años, el menor puede trabajar. Formalizar un contrato válido con todos los requisitos que dice la ley. ¿Qué sucede cuando el menor comienza a trabajar, un menor de 16 años, se cree mayor de edad? Diserta de la escuela y se casa. Comienzan a tener niños, entonces tenemos niños creando niños y se crea una sociedad atrofiada completamente. Porque no está trabajando, no está, lo que está en un ambiente de trabajo muchas veces soez, donde dicen muchas palabras que no está apta y hace trabajo que no es propio de su edad. Yo creo que, como tú decías, hay un deber constitucional de que los padres deben mantener los hijos hasta los 18 y que el Estado debe ser un ente propiciador
y garantista de esos derechos del menor. William Tejeda, ¿qué tanto ha cambiado en la República Dominicana que justifique una reforma al Código Laboral y que esa reforma al Código Laboral ciertamente se esté haciendo producto de esos cambios y por donde debe reformarse, diríamos? Realmente la modificación o la propuesta de modificación al Código fue agarrado en su buena fe, señor presidente de la República, Danilo Medina. En Santiago, en una participación con la Cámara de Comercio y de Producción de Santiago, se le hace esta propuesta al señor presidente y él la acoge. Pero en el país no se estaba hablando absolutamente nada de eso. E incluso los empresarios de Herrera, Jaina, hoy en la actualidad, mantienen la posición de que no había que hacer esto. Y el señor presidente cayó en esto y que comenzaron entonces los debates. Y ustedes ven que Santiago ha sido la capital de llevarle impulso de esto. Ha sido lo que los empresarios de Santiago han estado sumamente por el asunto de la zona franca. La zona franca, que queremos decir que son los salarios de pésima proporción. No hay un trabajador de zona franca que mejore su vida. Es envuelto en un círculo totalmente de pago y deuda, deuda y pago. El trabajador de zona franca no tiene ninguna posibilidad, no hay forma. Y esa Cámara de Santiago fue la que propició el inicio de esto. Pero a pesar de eso, ya que se está haciendo, nosotros como trabajadores hemos visto que realmente algunas de las cosas que el empresariado ha estado planteando, como son en la parte procesal, en los tribunales, deben de mejorar y modificarse, porque en realidad hay una mafia en los tribunales de algunos abogados que acogen a simples trabajadores que no son bien orientados o que no se orientan por ningún sindicato o que no van al Ministerio de Trabajo a recibir una orientación y caen en manos de abogados inescrupulosos que luego entonces se ven en la obligación o de acordar con el empleador. Y lo más fatal, señores, todo trabajador que demanda a un empleador es tachado para trabajar en otras empresas. Esto es terrible lo que pasa en la República Dominicana. Entonces, eso, en esa parte sí, pero los empresarios están hablando de modificar la cesantía laboral en el pago de desahucio. Todo empleador tiene que saber que cuando ejerce ese derecho, la Constitución, la ley le establece que tú estás ejerciendo un derecho, entonces te pone a pagar una multa por ese derecho. Y la multa es el pago completo de la cesantía laboral. ¿Y qué es lo que quiere el empresario? Además, que se vaya al inicio también del salario que yo entré. Por ejemplo, yo tengo 23 años trabajando en Nestlé Dominicana, que era antiguamente Codal. Y yo entré cobrando 5,5 la hora. Y mi hora ahora son pagas 148.07. Significando esto que esas horas, ese pago no puede ser hace 23 años. O que los empleadores pretendan, que no quieren que sea con el último año de salario. Pero lo peor es que el empleador quiere que se le cambie totalmente el esquema de maternidad a las trabajadoras. Observen esto, y lo estamos, por primera vez un representante de los trabajadores lo está diciendo. No han dicho los compañeros de Santo Domingo tampoco. Observen, en los bancos y los supermercados están comenzando a cambiar las trabajadoras. Ya están poniendo otra vez hombres a trabajar. Y es simple y llanamente por el tiempo que dura la maternidad de la mujer. La mujer, todo el mundo sabe la productividad que tiene, pero este costo que conlleva mantener 3, 4 y hasta 5 meses la maternidad, le lleva al empleador a pensar que está teniendo problemas con su salario. Obsérvenlo. Ya yo lo estoy viendo en los bancos, completamente muchos hombres trabajando, y ya en centros comerciales he estado observando muchísimos cajeros, ya no hembras. Entonces, estos son los puntos. El empresario no está planteando una remodelación al código porque la sociedad ha cambiado, porque el tiempo ha cambiado. Son solamente económicas, pensando en el costo que genera su actuación laboral. Entonces, no hay forma. En la actualidad
todo lo que se ha acordado son la simpleza del código y muchas de ellas se están dejando igual, pero cuando se llegue a la parte neurálgica, usted verá el conflicto que va a haber. Los trabajadores no vamos a aceptar la reducción de la conquista que hay. William, sin extender mucho, es decir, de la manera más concisa posible para el turno de nuestros compañeros, esa parte de la calidad de la representación, ustedes como sindicalistas se sienten representados en esa comisión por la persona que les representa. ¿Ha jugado un rol? Sí, realmente nosotros nos sentimos bien representados y además, es bueno que todos los trabajadores sepan que se acordó que el doctor Julio Aníbal Suárez, juez de la Suprema Corte de Justicia y quien llevaba los casos laborales en el país, él es parte de la representación laboral y junto al doctor Rafael Albuquerque son parte y no solamente ya como observadores. Se hizo un acuerdo en la primera reunión que todos los representantes que estaban ahí son ya miembros completamente con derecho a voz y voto en esa comisión que se está redactando la modificación al código. José Antonio, Sí. en la parte de la modificación, mira, yo soy empleado y he sido empleado durante toda nuestra vida laboral. Y lo que vive un empleado, muchas veces las personas que no son empleados no se la imaginan. Y muchas veces ni siquiera el propio empleado se imagina las vicisitudes que se pasan dentro de un empleo. Nosotros, por ejemplo, somos empleados. En una ocasión, trabajamos para una empresa. Te exigía un 80% del presupuesto asignado para pagarte las comisiones. El sueldo es violatorio muchas veces, ¿verdad? Ok. Los beneficios están en la comisión. El 80% te lo exigen. Pero la empresa, en una irresponsabilidad frente al mercado y frente al empleado, no garantiza el cumplimiento de esa cobertura. De 8 camiones en la distribución, de 7 camiones en la distribución, habían 5 dañados y 2 camiones buenos para el país completo. Pero si tú no llegabas al 80, tú no cobrabas. ¿Qué pasa? El empleado, ¿qué tiene que hacer? Que le pasen el rodillo por encima. ¿Es nuestra ignorancia o existe en realidad algún estamento donde usted pueda dilucidar de manera tranquila y sin correr el riesgo de una expulsión del trabajo? ¿Existe algún departamento? Sí, perfecto. Mira, la ley para el trabajador siempre va a ser insuficiente. Y va a ser insuficiente no porque él lo crea así o por un capricho, no. Es porque es insuficiente. Si tú te vas a la ley te dice que al trabajador le corresponden 14 días de vacaciones. 14 días de vacaciones. Sí. Pero no te dice que el trabajador debe tener un bono vacacional. ¿De qué te va a irte de vacaciones si tú no tienes cuarto? ¿Para qué? El trabajador muchas veces no se ve representado por su gremio. Y esta es una pequeña crítica que tengo que hacerle a los sindicatos, porque el movimiento sindical ha decaído. Ha decaído. Eso hay que hacerlo contar. Aquí quedan como cuántos sindicatos, William. Bueno, aquí en San Francisco, sindicato real que queda de nosotros. Ese Tracodal. Ya, Sigue, José Antonio. Perfectamente. De chofer. Y es un sindicato. Los sindicatos de choferes son empresariales. Empresariales, eso Exacto. no es Es tal un sindicato. Entonces, sí, hay un instrumento y hay una institución que se llama Ministerio de Trabajo, que está para defender al trabajador y al empleador y mantener el equilibrio armonioso entre ambos. Si un trabajador se siente lesionado, puede poner su denuncia al Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos un departamento jurídico. Primero, un departamento de inspectoría, que investigamos el caso. Vamos a la empresa, investigamos. Si la empresa está violando la ley laboral, se levanta un acta de apercibimiento diciéndole a la empresa, al empresario, que debe resolver eso en un plazo prudente. Si no lo resuelve, entonces nosotros levantamos un acta de infracción y le enviamos directamente al Ministerio Público para que el Ministerio Público apodere entonces el tribunal y sancione a ese trabajador. Si continúa con esa misma, al empleador, perdón,
Si continúa con esa práctica, es reincidente, se le hace a situación. Si entendemos que el trabajador tiene la razón, entonces se le asigna un abogado gratis que no debe pagar ni un centavo. Entonces el asunto se lleva ya ante los tribunales. Pero la razón de ser del Ministerio de Trabajo no es esa, sino es regularizar la situación. Si existe algo que está irregular, tratar de resolverlo. Entonces esa es la parte principal del Ministerio de Trabajo, cumplir y hacer cumplir las normas laborales, utilizando los mecanismos legales, que es el Código de Trabajo, tanto para trabajadores como empleadores, que quede claro. Para ambos lados también, porque Claro, también claro debe que ser un sí. ente de equilibrio. Claro. Ahora bien, uno de los graves problemas que tiene nuestro país es la desarticulación de los diferentes departamentos. Es decir, no hay una interrelación. El Ministerio de Trabajo está aquí, Impuesto Interno está aquí, paralelos. Y desde aquí no te dan la más mínima información, ni hay un cruce de información, hasta donde la práctica me lo dice. Y ahí es un atentado contra las bonificaciones. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa llega y se compra un carro de carrera para él competir. ¿Por dónde lo pasa? Como gasto de la empresa. Y eso no es un gasto calificado para el ejercicio laboral. ¿Es violatorio o no es violatorio? No, pero yo te puedo responder esa parte. La ley es clara en eso. Dice que cuando una empresa cierre el año fiscal comercial, debe presentar una declaración jurada a impuestos internos, como tú dices, ciertamente. Si tiene beneficio, debe garantizar los derechos de los trabajadores de 90 a 120 días. Si no, ahí entra una prescripción. ¿Qué resulta? Que si el trabajador no está conforme, va al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, entonces, mediante una comunicación, solicita impuestos internos para que impuestos internos investigue esa situación. Si hay una falta contra los trabajadores, ahí se encarga el Ministerio de Trabajo. Si es contra el Estado, entra impuestos internos. Acuérdate que todo lo que es contra el Estado es grave. Sí, es como el tío San. Eso es, tú no pagas tus impuestos, entonces es grave. Pero la ley va más allá. Dice que el trabajador, el empleador tiene la obligación de suministrarle al trabajador si hubo beneficio o no, en el artículo 202. Pero está bien que te rías, porque es letra muerta. Exacto. Si un trabajador va a la empresa y dice, mire, tú tienes que mostrarme cuáles fueron sus beneficios o cuáles fueron sus perjuicios, es un trabajador que tiene su carta de liquidación pero al otro día. Eso es así. Pero esa es la ley y está ahí. Pero, ok, aquí hay un atentado, por ejemplo, contra el Estado. Aquí todo el mundo sabe que por la historia de Al Capone, que Al Capone fue perseguido por la evasión de impuestos, no por el trasiego clandestino, Correcto. no por el contrabando, sino por la evasión de impuestos. Por ahí fue que el Estado norteamericano pues presionó y lo llevó a la cárcel. Ahora bien, impuestos internos aquí. Ok, se está estafando el Estado. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver un carro de carrera que se compre el dueño de una empresa X, donde ese carro no tiene nada que ver con esta empresa? Entonces, te lo pasa por aquí como gasto ¿Tú sabes cuál es el y problema de disminuye eso? los beneficios, Luis Paula. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Realmente, como dice José Antonio, es así. Hay un procedimiento en la ley. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la CODAL, en el 81 creo que fue, que nosotros solicitamos eso a través del Ministerio de Trabajo y todavía lo estamos esperando, el resultado. O sea, solicitamos que investigara con impuestos internos, porque hay un principio de discreción que tiene impuestos internos, el principio de discreción que dice que no puede dar información, a menos que no sea a través del Ministerio de Trabajo, pero tampoco la dan a través del Ministerio de Trabajo, por un problema que todo el mundo conoce aquí, de la fuerza que tiene el sector empleador. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú analizas el problema de impuestos internos, si tú te vas a impuestos internos y le dices, yo quiero conseguir que me den todas las rectificaciones fiscales que ustedes hacen, porque impuestos internos hacen muchas rectificaciones fiscales como consecuencia de eso, no de un carro, no de muchísimas cosas que se gastan,
que lo colocan dentro del renglón de gasto de la empresa y que no es un gasto de la empresa, y la empresa le dice, no, espérate, dice impuestos internos, esto no es un gasto de la empresa. Entonces, una empresa, por ejemplo, termina con pérdida. Enmascarada. No hay que pagarle participación en los beneficios a los trabajadores porque perdió dinero. Pero viene impuestos internos posteriormente y le hace una rectificación, le manda una rectificativa, como ellos le llaman. Le dicen, no, usted no perdió, usted se ganó 100 millones. Esos 100 millones, el 10%, 10 millones deben ser para los trabajadores. Pero ya la empresa declaró pérdida, tiene unos estados financieros que depositó impuestos internos, que es lo que depositan los tribunales si hay una demanda, donde dice, no, espérate, mira, yo no gané. Entonces, el trabajador no tiene, que ahí sí debiera haber algún mecanismo, para ver cuándo impuestos internos rectifica la declaración jurada de un empleador de eso. Yo recuerdo un caso que yo tenía, que a mí me fallaron en contra de una demanda en participación en los beneficios, con el depósito de un estado financiero, que los auditores se habían omitido, no habían dado una opinión, porque estaban tan malos que los auditores no dieron un dictamen. Y aún así el tribunal lo acogió, porque el tribunal no es contador ni es mucha de esas cosas. Entonces el tribunal lo que ve es los números, dice, bueno, perdió 100 millones, perdió 50 millones, que son los que pierde la empresa grande, porque fue como una empresa grande. Y sencillamente hubo un fallo en contra nuestra, y nosotros no sabemos, después nos enteramos a los 2 o 3 años que Impuestos Internos había estado investigando esa misma empresa, que es una empresa grande aquí del país y que tiene sus ramificaciones en San Francisco de Macorís. Todo que este es un país de bajo salario, y un trabajador doméstico ahora que tú no le pagas 6 o 7 mil pesos, no es verdad que te vas a trabajar, no es más. Entonces es preferible, yo digo, bueno, yo quiero que son los restaurantes, porque los restaurantes se van a beneficiar de eso, porque ¿qué es lo que van a hacer donde el hombre y la mujer trabajan? Sencillamente no, vamos a comprar en un restaurante la comida y vamos a comer ahí y luego llegamos allá. Eso hay que verlo con mucho cuidado, porque por lo que decía José Antonio sobre todo, y es que en la casa de familia no se tiene beneficio, o sea, no hay una producción con relación a la cesantía. Hay que aclarar algo con relación a la cesantía. ¿Qué es lo que es la cesantía? La cesantía, los tratadistas laborales lo han definido como una responsabilidad civil tarifada, porque resulta que cuando un empleador y un trabajador hacen un contrato de trabajo, lo hacen por tiempo indefinido. ¿Qué ocurre con los contratos? La teoría general de los contratos, que está establecido en materia civil, en el Código Civil, establece que los contratos no se pueden romper después que se hace una sola parte, sino que tienen que ponerse de acuerdo las dos partes para romper el contrato. Y resulta que cuando se produce un desahucio, es sencillamente una parte que decide poner fin al contrato de trabajo sin pedirle permiso a la otra, sin hablar con la otra parte. Entonces eso genera responsabilidad civil. Hay algunos tratadistas que dicen que le va a salir más costoso, porque entonces la demanda no van a hacer por prestaciones laborales, que es muy mínima, sino va a ser en responsabilidad civil. Y vamos a ver las implicaciones que esta responsabilidad civil van a tener cuando vayan a los tribunales. William Tejeda, capacidad de síntesis, porque el tiempo se nos viene encima. Puedes comentar parte de lo que han esbozado tus compañeros, disentir o asentir, pero hay una parte que tú tocaste en principio, que hablaste del cambio de personal en los bancos y en supermercados, de sacar las mujeres y entrar los hombres. ¿Existe en el Código Laboral alguna cuota de representación de la mujer? Realmente no es así. El trabajador, el empresario contrata a una mano obrera calificada, la que él entienda, y no tiene ese nivel de porcentaje de que tiene que haber tantas hembras, tantos varones en materia laboral. Referente a lo que los compañeros manifiestan, nosotros hemos decidido en la parte empleadora a no levantar la cesantía laboral en materia de las trabajadoras o trabajadores domésticos, que no solamente son hembras, porque por el esbozo que ellos hacen es correcto, pero sí
la parte de la seguridad social tiene que estar cubierta. Una madre de familia o un padre de familia que sale a un trabajo doméstico, a una casa y deja a su familia en la casa, tiene que estar cubierto. En materia de la cesantía laboral, bien lo ha explicado Luis, es una concesión que se le hace a una multa que tiene una de las partes. Incluso si yo decido irme por mi cuenta, la ley establece cuántos días yo tengo que trabajar en la empresa, incluso no asalariar, no ser asalariado por eso. Y realmente nosotros, en materia de, te pido esto, a los trabajadores en mi turno final, lo voy a aprovechar ahora mismo. Ok, excelente. A los trabajadores que tengan confianza, que la modificación al código no van a ser para nuestro perjuicio. No es cierto, nosotros vamos a aceptar el cambio de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo deberá de seguir siendo 44 horas o menos de ahí. No hay forma de que nosotros vayamos a aceptar eso. Se lo hemos dicho al empresario, Julio Aníbal Suárez y Rafael Buqué, que están conscientes. Entendemos, ahora mismo estamos en ventaja en materia de la discusión con dos juristas que nosotros tenemos, que no lo tienen grandemente los empresarios ahí. La confianza, ahora los trabajadores tenemos que comenzar a organizarnos, tenemos que perder el miedo. En los años 60, 70 y 80 se mataba a cualquier trabajador, aparecía muerto, encarcelado, y hacía un sindicato. ¿Por qué que ahora nosotros no lo podemos hacer? Olvidémonos del miedo y organicémonos para una mejor conquista y un mejor beneficio de los trabajadores. Sí. En fase de conclusión ya. Sí, un minuto. Sí, en el caso de la cesantía laboral, eso es un mito. La cesantía laboral es un derecho, una conquista de los trabajadores, y no se debe modificar un código de trabajo en base a ese derecho. Es un mito en el sentido de que no es un derecho que es adquirido del trabajador. Si el trabajador comete una falta, puede ser despedido justificadamente y entonces pierde esa cesantía, ya sea 1, 10, 20 años, 100 años. En el caso de los trabajadores que son pensionados, el código lo dice, que si hay un plan privado, entonces la cesantía no se le paga al trabajador. Ahora, con la entrada de la seguridad social, si el trabajador es pensionado por la seguridad social, hay un seguro que cubre esa situación. Entonces, el empleador no tiene que pagar esa cesantía. La cesantía ciertamente es una indemnización cuando el empleador saca al trabajador porque le da la gana, que se llama desahucio. Y viceversa, el trabajador lo pierde cuando se va, que es la renuncia. Mi reflexión final es la siguiente, que en el Ministerio de Trabajo estamos abiertos, tanto empleadores como trabajadores, y que nos vean a nosotros como un amigo y como un ente de mediación y de conciliación.